amigas y amigos, buenas tardes. Este es el noticiero Informa TV. A continuación, las noticias. Se entiende por revolución agrícola una serie de importantes cambios sucedidos durante el siglo XVIII en los campos de Gran Bretaña. Se dice que se inició ahí, puesto que en ese sitio se implementaron algunos inventos. La incorporación de maquinarias que ayude a agilizar el proceso de cosecha y sembrado. La máquina sembradora del inglés Jethro Tull, auténtico pionero de la agrícola científica y que diseñó esta sembradora en los primeros años del siglo XVIII. Esta sembradora posibilita sembrar rápidamente y colocando la simiente fácilmente, en filas que hacen más simples otras tareas agrícolas. El nacimiento de una potente industria siderúrgica que proporciona hierro barato y abundante será básico para la mejora del utillaje agrario, que apenas había conocido cambios desde tiempos de los romanos. La utilización de caballos en lugar de bueyes acelerará los trabajos agrarios. Se fabrican las primeras secadoras y trilladoras que permiten mejorar la productividad de los trabajadores agrícolas. Las importantes mejoras en la producción de hierro y acero los irán convirtiéndose en materiales asequibles para la fabricación de maquinaria agrícola cada vez más compleja. Al principio usaban tracción animal, pero luego surgieron trilladoras movidas por la máquina de vapor. Incluso en los años finales del siglo XVIII se fabricarán tractores que, movidos por vapor, pueden ser considerados los antecedentes de los tractores por motor de explosión que revolucionarán la agrícola del siglo XX. Llamamos revolución industrial al cambio fundamental que se produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y pasa a depender de la industria. Tuvo su origen en Gran Bretaña. El sistema de gobierno que imperaba en esos tiempos era la monarquía. Los monarcas absolutos concentran en sus manos el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Mandan sobre el ejército y todas las instituciones del Estado. La invención de la máquina de vapor fue una de las más importantes innovaciones de la revolución industrial. Hizo posible mejoramientos en el trabajo del metal. En el siglo XVIII, la industria textil aprovechó el poder del agua para el funcionamiento de algunas máquinas. La cadena de montaje contribuyó mucho en la eficiencia de las fábricas. Las máquinas se aplicaron a los transportes y a la comunicación, iniciando una enorme transformación. La modernización de la agricultura permitió un crecimiento demográfico debido a la mejora de la alimentación. Hubo adelantos en la medicina y en la higiene, de ahí que creciera la población. También hubo una migración del campo a la ciudad porque la ocupación en las labores agrícolas disminuyó mientras crecía la demanda de trabajo en las ciudades. Hubo cambios en los instrumentos de trabajo de tipo artesanal por las máquinas de vapor, movida por la energía del carbón. La máquina exige individuos más calificados, produce una reducción en el número de personas empleadas, arrojando de manera incesante masas de obreros de un ramo de la producción a otra. La revolución industrial no hubiese podido prosperar sin el concurso y el desarrollo de los transportes, que llevarán a las mercancías producidas en la fábrica hasta los mercados donde se consumían. Se hace necesario el comercio internacional, ya que se crean los grandes mercados nacionales e internacionales. Generó también un instanciamiento de los mercados extranjeros y una nueva división internacional de trabajo. Los nuevos mercados se conquistaron mediante productos hechos con la máquina. La revolución digital es el cambio de la tecnología analógica, mecánica y electrónica a la tecnología digital que comenzó entre finales de la década de 1950 a finales de la década de 1970 con la adopción y la proliferación de las computadoras digitales y el mantenimiento de registros digitales. En el centro de esta revolución está la producción en masa y el uso generalizado de circuitos lógicos digitales y sus tecnologías derivadas, incluidas la computadora digital,
el teléfono celular digital e Internet. Un hito importante de la revolución fue la transición de la música grabada analógica a la digital. En la década de 1980, el formato digital de discos compactos ópticos suplantó como el medio más popular a los formatos analógicos como los discos de vinilo y cintas de cassette. En 1947 se inventó el transistor, provocando la creación de equipos digitales más avanzados. En los años 1950 y 1960, los militares, los gobiernos y otras organizaciones tenían sistemas informáticos. El público fue introducido por primera vez a los conceptos que conducirían a Internet, cuando un mensaje se envía a través de ARPANET en 1969 utilizando una variedad de protocolos. En 1970 se introduce la computadora personal, la consola de videojuegos y los juegos coin-op. Fue la posterior época dorada de los videojuegos de arcade, a medida que proliferó la tecnología digital. En la década de 1980, en los países desarrollados, las computadoras se abrían camino en las escuelas, los hogares, las empresas y la industria. Aparecen los cajeros automáticos, robots industriales y la música electrónica. Millones de personas compraron computadoras personales, convirtiendo nombres de fabricantes de computadoras personales tales como Apple y Tandy en nombres familiares. En 1990, Tim Berners-Lee diseñó la World Wide Web, logrando el concepto general en marzo de 1989 y la escritura del código y el servidor en los últimos meses de 1990. La World Wide Web se hizo accesible al público en 1991, anteriormente disponible solo para el gobierno y las universidades. En la década del 2000, la población de Internet alcanzó 1.000 millones. La década del 2010, el uso generalizado y la interconectabilidad de dispositivos de las redes móviles y la telefonía móvil, recursos y sitios de Internet y las redes sociales se han convertido en un estándar de factor en la comunicación digital. En 2012, más de 2.000 millones de personas usaban Internet, el doble del número en 2007. La nube había entrado en la corriente principal y a principios de la década del 2010. Para el 2015 se espera que los tablets, PC y teléfonos inteligentes superen a las computadoras personales en el uso del Internet.